Paz y bien, en este domingo número 12 del tiempo ordinario. En nuestro proceso de maduración de nuestra fe en Jesús y el miedo que nos asalta por las diferentes situaciones que podemos vivir, hoy el testimonio de los discípulos nos puede ayudar para ver en qué parte de nuestro proceso nos encontramos y qué necesitamos para dar pasos adelante en nuestro camino de seguimiento. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. El evangelio de este domingo es una de las 3 escenas donde Jesús está en la barca con sus discípulos. Y curiosamente, en el evangelio de Marcos, en estos 3 momentos de Jesús en la barca, los discípulos son sorprendidos por su falta de fe. Este evangelio es continuación del evangelio del domingo pasado, donde Jesús hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ahora Jesús atraviesa el mar. Jesús no pierde el tiempo y ahora quiere ir con sus discípulos al territorio pagano para llevar el evangelio. Y no es casualidad que el evangelio nos dice que cuando a la multitud le habla en parábolas, a estos discípulos les explica todo en privado. Podríamos decir con palabras actuales, les da una masterclass, les da una clase VIP a ellos. Inmediatamente, en la primera prueba, ellos son sorprendidos, su fe se pone a prueba y fallan. El evangelio nos está diciendo que el proceso de fe y de confianza en Jesús y su seguimiento va a llevar todo un proceso de maduración, no es automático. Y es el mismo proceso que tú y yo vamos viviendo, ya sea que tengamos poco o mucho tiempo en el camino de Dios. Nuestra fe va a ser por esta prueba y por supuesto que también vamos a fallar. Y bueno, para entender esta escena de Jesús en la barca con sus discípulos, la tecnología actual que tenemos no nos ayuda mucho, ya que los barcos con sus radares de ahora, con los equipos de buceo que se tienen, con la tecnología de los submarinos, el ser humano ha conquistado ahora el mar y le ha quitado mucho de su misticismo y del sentido de peligro. Pero en tiempos de Jesús no era así. El mar era algo misterioso y peligroso. La gente en tiempos de Jesús se metía al río, se metía al mar, pero no iban muy profundo, porque el riesgo de perder la vida era bastante real. Hay que recordar que en Génesis 1, Dios domina las aguas en el momento de la creación, que en el diluvio las aguas son las que destruyen la tierra y solamente la familia de Noé queda sobreviviendo para poder repoblar la tierra. Y entonces en el Antiguo Testamento y en general en la Sagrada Escritura, el mar era algo misterioso y peligroso. Incluso en el Salmo 104, pero sobre todo en Isaías 27, el mar es hostil e incluso es maldito, ya que dice, el Señor dará muerte al dragón que se encuentra en el mar. Posiblemente veían a los caimanes y a los grandes lagartos como dragones marinos. Todavía el profeta Daniel va a enumerar diferentes monstruos y demonios del mar. Pues bueno, el evangelio nos presenta a Jesús y a sus discípulos de noche embarcándose para ir hacia la región pagana. Y de repente una tormenta amenaza con hundir la barca. Y aquí viene lo que nos interesa. Los discípulos se llenan de pánico al ver que Jesús está durmiendo. Lo despiertan y lo cuestionan diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y esta situación tiene mucha ironía, ya que los discípulos, varios de ellos, son pescadores. Y por supuesto que ya han tenido la experiencia de soportar y de sentir la fuerza de una tormenta mientras trabajan. Mientras que Jesús es solo un aficionado. Y humanamente hablando, Jesús no tiene más experiencia en el mar que cualquiera de nosotros. Y Jesús duerme en el punto más seco de la barca. Y es al contrario la actitud de Jesús, ya que Jesús confía, está durmiendo, confía en la experiencia de sus discípulos, pero sobre todo confía en Dios que tiene el poder sobre el mar. Y entonces, bueno, lo que hace Jesús es, una vez de que se despierta, reprende al viento y se produce una gran calma.
Y hay algo aquí muy interesante, ya que Jesús le habla a la tormenta, como en otros pasajes del Evangelio, reprende a los demonios, pues le dice con una fuerte orden: cállate, enmudece. Y es que en el Evangelio, todo lo que tiene un trastorno caótico tiene como raíz las fuerzas del mal y del demonio, ya sean enfermedades, posesiones demoníacas o las mismas fuerzas destructoras de la naturaleza. Hay que recordar que cuando Jesús vence las tentaciones del demonio en el desierto, inmediatamente viene una gran paz. Lo mismo sucede aquí. Una vez que Jesús reprende a la tormenta, viene una gran paz. Y entonces Jesús inmediatamente le reprocha a sus discípulos el que hayan tenido miedo en lugar de fe. Y esta oposición entre miedo y fe es algo muy característico en el Evangelio de San Marcos. Jesús, cuando comienza a proclamar el reino de Dios, lo primero que le pide a la gente es que tenga fe, ya que les dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La fe va a ser necesaria para entrar en el reino de Dios, para recibir un milagro de Dios, para recibir una curación y sobre todo para poder hacer frente a las fuerzas del mal. Y entonces, querida familia, lo que nos muestra esta primera escena de Jesús con sus discípulos en la barca, lo que nos muestra es un proceso espiritual lento por parte de los discípulos. Van a requerir todo un proceso de maduración y de fortalecimiento de su fe en Jesús, ya que el Evangelio nos dice inmediatamente después que los discípulos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, quien hasta el viento y el mar obedecen?, mostrando así todavía su ignorancia sobre la persona de Jesús. Y bueno, pues ¿cómo podemos nosotros aplicar y hacer vida este Evangelio? La primera y la segunda lectura van en esta línea y seguramente tú también ya lo estás intuyendo. Jesús nos pide un abandono de hijos e hijas en la providencia de nuestro Padre Celestial, en medio de las tormentas y dificultades por las que vamos atravesando. Y en medio de esas tormentas, nosotros vamos oscilando entre el miedo y la fe en Jesús. Que nuestra fe poco a poco vaya venciendo los miedos que podamos sufrir. Esta fe que se fortalece con la comunión en Jesucristo, el Hijo de Dios, con su seguimiento y sobre todo con nuestra fe, ya que el Hijo de Dios tiene dominio sobre el mal. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.